expone a que aparezcan esas infecciones. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes para que se presente, digamos, una infección respiratoria de orden viral? Tiene que ver con las estaciones, con los cambios de clima, con los hacinamientos. Eso lo estoy colocando aquí. Y pues entender, esto tendría que ser actual, ¿no? Por eso les decía yo a ustedes que deben tener una carpetita en digital, recuerden, de eso de los boletines del Ministerio, de la OMS, para tener muy a la mano y muy en la actualidad toda esa distribución epidemiológica. Muy bien. El otro aspecto entonces a abordarse en el cuadro clínico, en el caso clínico, tiene que ver con el cuadro clínico, o sea, síntomas y signos que son, digamos, muy característicos, ¿no?, de esa patología, muy característicos de lo que producen esos microorganismos. Entonces, esto, tener en cuenta, digamos, ese cuadro clínico. De ese cuadro clínico, pues saber que esto se traduce, o que esto es una enfermedad, y que esta enfermedad pues tiene unos periodos, ¿cierto?, por los cuales va a transitar ese paciente, periodo de incubación, el periodo prodrómico. Hay algunos textos que nos hablan del periodo prodrómico, que es el tiempo que antecede el periodo agudo, pero que procede el periodo de incubación. Periodo agudo y el periodo de convalescencia y declive. Entonces, si yo sé que está ocurriendo un proceso infeccioso por etiología de cualquiera de los 4 microorganismos, yo tengo que entender que ese proceso infeccioso lo más probable es que se va a traducir a una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad de tipo infeccioso. Y que esa enfermedad, ese hospedero va a pasar por unos periodos en los cuales se va a manifestar. Y que estos tiempos que transcurren aquí pues tienen que ver con el manejo que hace el médico. Uno, desde el diagnóstico de la infección, y 2, hasta qué pruebas diagnósticas, en qué momento se toman esas pruebas diagnósticas de estas fases, de estos periodos, y cómo maneja el médico o la médica esa situación de estos periodos que son referentes, digamos, a la enfermedad. Bueno, aquí entonces, una vez está el cuadro clínico, ¿qué más seguiría en los casos clínicos? Vamos a estudiar de esta manera los microorganismos. Entonces, ¿qué seguiría aquí? ¿Qué otro aspecto? Abordo el agente, su taxonomía, sus factores, la epidemiología de ese agente o de ese grupo de agentes. ¿Exámenes de laboratorio? Eso, bien, el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, como no es solamente el laboratorio, entonces aquí vamos a sacarle diagnóstico por ayudas diagnósticas, ¿cierto? Entonces colocamos ayudas diagnósticas y esas ayudas diagnósticas, ahora sí, por laboratorio, el laboratorio clínico, ¿qué más? Por laboratorios de patología, de imagenología, y así les va a quedar más fácil estudiar. Biología molecular. Estas pueden incluso ir acá, no se puede separar. El diagnóstico, entonces, el diagnóstico diferencial. ¿Me entienden esto? No, yo les voy a escribir completo. El diagnóstico diferencial, entonces, se hace por otros microorganismos, otros virus, bacterias,
hongos y parásitos. ¿Estamos entendiendo este diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial se hace en dos entidades clínicas o dos patologías o dos enfermedades que sean muy parecidas a los cuadros clínicos. Se dijo diferencial, diferencial. No, diferencial. Es que estaba colocando esto. Esta es mi abreviatura diferencial, entonces se las quité porque después ustedes no saben qué es eso. Entonces, el diagnóstico diferencial de diferente, Manuel. Hay que establecerse con los mismos microorganismos. Entonces, por ejemplo, estos exantemas en sus manifestaciones clínicas tienen muy parecidos los brotes por bacterias. Las bacterias, los estafilococos van a producir la escarlatina y hay brotes morbilliforme. Entonces, pero hay otra sintomatología que ya me diferencia, que se llama diagnóstico diferencial. Ok, entonces ya hicimos todo el diagnóstico, entonces aquí se va colocando. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente, les sugiero hacer una tablita. En esa tablita, mis queridos estudiantes, ustedes pueden hacer esto. Yo aspiro que en esas guías no las he revisado. Haya habido un de orden frente a eso. Y es que entonces si yo voy a hacer esta parte de la ayuda diagnóstica, pues yo puedo colocar las muestras, que es lo primero, ¿cierto? Los especímenes. Entonces coloco muestras. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría aquí? Pruebas, estamos en el diagnóstico. Muestras, pruebas. Aquí, estamos aquí. Pruebas y hallazgos. Y me queda consignado entonces en un orden. Entonces digamos, bueno, aquí le puedo poner el agente, ¿no? Obviamente, el microorganismo. Entonces voy con virus, voy entonces con los virus exantemáticos, por ejemplo. Ellos comparten muchas cosas. Van a ver que casi las pruebas son las mismas. Entonces, virus exantemáticos, las muestras, sangre, digamos, aspirados o exudados nasofaríneos, ¿cierto? Y aquí se obtienen esas muestras para buscar los virus. Pruebas, entonces, títulos de, ojo con esto, títulos de anticuerpos, entre paréntesis, la técnica. ¿Cómo se llaman las técnicas por las cuales ustedes mandan a titular anticuerpos? Eso ya lo expliqué. Una es una técnica. Yo establecí la diferencia entre prueba y técnica. Las pruebas es el examen que usted solicita. Títulos de anticuerpos, detección de antígenos, copias del material genético del virus, de la bacteria, del hongo, el parásito. Y la técnica es el procedimiento con el que vamos a llegar a obtener esos títulos de anticuerpos. ¿Cuáles técnicas? RIA, inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia, análisis inmunoenzimático, que es la ELISA, Moleculares. Moleculares. Raúl. Hay Anticuerpos. Estamos en anticuerpos. Sí. ¿Listo? Hallazgos. Entonces usted, ¿qué coloca aquí? Si mandó a titular anticuerpos, entonces IgM, es elevados en qué fase? Fase aguda. Y los IgG, entonces, se elevan en fase de resolución de la enfermedad, ¿sí o no? En vacunaciones, vacunados. En enfermedades crónicas, ¿sí o no? Sí. Y ahí va aprendiendo. Entonces, ahí le va quedando consignadito porque esto es el pan de cada día de ustedes. Y entonces hay que ir diferenciando. Entonces, ¿qué otra prueba la profesora nos enseñó? Que fuera los títulos de anticuerpos habían PCR. Entonces voy haciendo
porque no es lo mismo que yo le ponga títulos de PCR, eso no se determina así. De PCR serían números de copias de la carga viral, es DNA o RNA, ¿ok? Que pongo aquí un cultivo celular, entonces yo no voy a poner que IgM, porque con el cultivo celular no vamos a hacer IgM. Entonces, ¿qué pondría en el cultivo celular? El hallazgo. ¿Cuál? Pues que hay replicación de la célula. ¿Y cómo lo evidencio? Se ve la replicación en la célula, hay un daño interior en la célula. ¿Cómo se llama eso? El efecto citopatogénico. Y entonces, ¿cuáles, profe? Inclusiones intranucleares, inclusiones intracitoplasmáticas, células multinucleadas gigantes. Y esas inclusiones intranucleares o intracitoplasmáticas tienen nombres propios en algunos virus, entonces que no los hemos visto. Entonces, ya luego los miraremos. En el rhabdovirus están los cuerpos de Negri, en el virus de la fiebre amarilla los cuerpos de Bonsilman. Entonces, esto va recibiendo un nombre propio. Y ahora, no todos los virus tienen o producen efectos citopatogénicos. ¿Okay? ¿Queda claro esto aquí? Profe, ¿y eso para qué no lo damos? Porque usted ya va a ir elaborando y así va a ser cuando les pongan un examen. Entonces, ya no hay disculpas, usted va adelantándose a lo que la profesora va a ir haciendo. Si yo le pongo un caso clínico a usted, va a ir todo esto. Y si ustedes van a elaborar los casos clínicos de los microorganismos que vamos viendo, deben desarrollarlo de esta manera también. Hay una ficha que yo les voy a entregar. Esa ficha es supremamente completa. Esa ficha yo la creé. Tiene, digamos, mucho de parte de la historia clínica, tiene todos sus antecedentes, cosas que usted las va a ir retroalimentando. ¿Okay? Bueno, ¿y qué sigue después del diagnóstico? Tratamiento. Es el manejo, ¿cierto? Es el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, depende del microorganismo, pues entonces si son virus, puede ser sostén, que es por lo general, o pueden haber antivirales, ¿sí o no? Dependiendo del virus. Puede ser que no en todos los virus ustedes van a prescribir antivirales. Tenemos las bacterias, aquí sí son los antibióticos y otros manejos, no otros medicamentos, sino otros manejos. Parásitos antiparasitarios y hongos antimicóticos. ¿Ok? Y aquí todo esto, jóvenes, sí, ya no hay excusa, debe ir con los nombres científicos. ¿Listo? Que tenían un caso de una infección por herpes y el paciente tenía un antecedente de inmunosupresión. Tenemos un caso de una encefalitis, por ejemplo, herpética. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues no son con pañitos de agua tibia, sino que tienen que prescribir el aciclovir. ¿Por qué vía? Entonces, eso lo van a ir a ver. Preguntas, dudas. Bueno, tómenle la foto de esta inspiración porque eso ya no tengo más tiempo de mandársela, entonces eso es una inspiración de la propia. ¿Fotos? Bueno, vamos a los exantemas por ahora. ¿Aquí hay alguna pregunta? Ya les queda claro este esquema, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir haciendo su fichita, claro que yo les vamos a dar una ficha, ¿no? Bueno. Listo, vamos, los exantemas. Entonces, yo también estoy corta de sueño, de cansancio. Llega el fin de semana y no tengo ningún minuto de descanso. No, en serio, ni un minuto. Porque me toca pasar de una actividad académica a otra actividad. Asistente, profe. Hay que delegar. Sí, eso es cierto, hay que delegar.
Pero ¿y si uno no encuentra el recurso, Raúl? Toca entonces. Porque ahora usted busca una señora que le ayude y no la encuentra. Ese recurso se volvió requete escaso. ¿En serio? No encuentro anteriormente, ahora ya usted no encuentra una señora que le ayude en la casa. Más caro ya. No, pero no la encuentra tampoco. Llega, se hace publicidad en cadena y le dice a alguien, ve, mira, como 5 personas y nadie le dice, no, no conozco a nadie. No quiere trabajar la gente. Entonces vamos, los virus exantemáticos son un grupo de virus, como su nombre lo dice, van a tener tropismo por la piel y van a producir un tipo de lesiones que las vamos a ir viendo entonces. Bueno, entonces antes de entrar a eso, pues quiero que se familiaricen con el lenguaje de esas lesiones. Entonces, ¿qué es un exantema? Bueno, entonces el exantema nos dicen los libros de medicina que es un enrojecimiento cutáneo agudo, de manera aguda, entendemos el término agudo, ¿no? Que aparece en el cuerpo, en todo el cuerpo, puede empezar su distribución por la cabeza, por el rostro y extenderse a diferentes partes del cuerpo. Ese exantema entonces puede tener origen o etiología viral, bacteriana, parasitaria o micótica. Y es de manera repentina. De hecho, en los exantemas vamos a mirar que en los cuadros clínicos aparece primero, me dicen cuando puedo borrar aquí. ¿Ya puedo borrar aquí? ¿Sí? O les puedo hacer, bueno, digamos. Esas son las fotos. Ah, ya, los exantemas pueden ser virales, pues principalmente encontramos un grupo de virus que producen exantemas. Pueden ser también bacterianos, por hongos o por virus, pero más por bacterias y parásitos. Ay, perdón, y virus. Entonces, miren, aquí habría que entrar a diferenciar lo que es un brote. El brote es en la piel. Y el exantema, ¿no? Entonces, el exantema es en la piel. Ahí estamos. Y el enantema es en las mucosas. ¿Cuáles pueden ser? Principalmente en la cavidad oral, pero también ellos pueden presentar en los niños lesiones a nivel de los genitales. Estos exantemas, estos virus exantemáticos. Entonces, para que usted tenga en cuenta que cuando hablamos de enantema, hablamos de ubicación de esa lesión en las mucosas. Cuando hablamos de exantema, es en la piel. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar ese glosario. ¿Qué es una mácula? Entonces, una mácula es una lesión plana, específicamente plana, que aparece como una mancha que se generaliza en todo, digamos, el cuerpo o en algunas zonas del cuerpo. Puede estar en la cara, en el rostro, o puede estar en el abdomen, tórax, o puede irse a las extremidades, pero es una mancha. El sarampión produce, el brote del sarampión es básicamente macular o morbilliforme, es un brote eritematoso. Muy bien, este puede ser extenderse como un mapa o puede quedar
pequeña esa mácula. Es normalmente hiperpigmentada, o sea, la vamos a ver de un color rojo fuerte, entonces hablamos de hiperpigmentación. Entonces los brotes pueden ser hiperpigmentados o puede haber lesiones hipopigmentadas. Entonces algunos hexantemas, algunos virus hexantemáticos van a producir unos brotes más claros. Muy bien. ¿Qué es la...? Bueno, y es importante, no es descamativa, o sea, que no es como esas lesiones típicas de los hongos, que encuentra uno que esa lesión tiene un detritus o una descamación. No, aquí esa lesión no es descamativa, es como si ustedes hubieran pegado un tatuaje allí, se extiende una mancha. La pápula entonces ya es una lesión, sí, está también ubicada en la piel, hace parte del brote, pero la característica o la diferencia con la mácula es que va a ser una lesión levantada. Es dura, sólida, de color pues, rosáceo y tiene una apariencia perlada o brillante. Entonces la lesión es levantadita. O sea, hay allí un tumultico, pero usted ya no va a decir tumulto ni nada, eso es una pápula. Típicamente, no, la pápula no. Porque todos estos son dentro de las Son lesiones hexantemas. que producen los virus hexantemáticos. Sí. Vamos. No, las máculas no tienen contenido. Ya vamos para acá. La vesícula. Entonces, la vesícula es una lesión. Esas lesiones, ¿de dónde salen? Eso no sale por arte y magia. ¿De dónde saldrán esas lesiones? Pregunto. Si tenemos ya unos agentes virales. Y esos agentes virales van a invadir la piel. Entonces, al invadir la piel y a replicarse en las capas de la dermis y de la epidermis, pues van a generar separación o alteración de esas capas y eso se traduce en las lesiones que estamos viendo ahí. Y es lo que usted tiene que entender. Usted está viendo patología, ¿cierto? Usted ve fisiología, ya vieron fisio o la ven ahorita. Entonces, ya hay unas bases. Y están viendo ahora es todo el proceso patológico. Muy bien, entonces esas vesículas son unas lesiones que van a contener específicamente líquido. Ese líquido contiene los microorganismos. Ahí hay virus. Si esas vesículas aparecen en una infección bacteriana, pues vamos a obtener ese líquido vesicular y podemos llevarlo a hacer una prueba y vamos a encontrar la bacteria o el virus o el parásito. ¿Listo? Bueno, entonces ese contenido de esa vesícula por lo general va a ser ceroso, de apariencia como miel, de color así amarilloso, como ámbar, como la miel. Ahora, si ya hablamos de las pústulas, la pústula es una lesión que puede contener, es más característica de contenido hemorrágico y purulento. ¿Se está poniendo cuidado? Hemorrágico y purulento en la pústula. Pústula. Es que no la puse ahí, la pústula. Esos virus que afectan la piel también van a producir pústulas. Las pústulas están más que todo en el virus de la viruela. Se los voy a contar por historia porque la viruela hoy, ¿habrá casos de viruela en el mundo? Pregunto. No. La viruela ya se erradicó. ¿Cuánto hace que se erradicó la viruela? ¿Quién sabe? Pues sí. Y no, ya se salió fácil. ¿Qué fecha? Ya hace mucho, ¿verdad? Ya vamos para un siglo. Y en el caso de que se tenga Bueno. El virus está, los virus de la viruela están guardados Laboratorios. en los centros de enfermedades infecciosas, los tienen en Estados Unidos, los tienen en Rusia y
si ellos quieren sacar ese virus y manipular ese virus para contagiar a las comunidades, pues lo pueden hacer. Ese virus pues surgió muy buen efecto con la vacunación, por eso se logró erradicar el virus de la viruela, pero el virus de la viruela históricamente produjo muchísimas muertes, porque el virus de la viruela produce dos tipos de viruela, la viruela menor y la viruela mayor. Y acuérdense ustedes que en la historia la aparición de la viruela para las vacas, que es el virus de la vaccinia, fue el que ayudó a que Edward Jenner construyera la inmunología para la creación de las vacunas y se creó a partir del virus de la vaccinia la vacuna para el virus de la viruela. Es el virus más grande, una familia de virus más grandes, el virus de la viruela, de la familia Boschidae, y ellos son, digamos, están guardados, esos virus están guardados. Entonces, pues pensemos que no, porque un solo caso de viruela en el mundo se declararía una emergencia mundial. Es otra. Ah, pero es diferente, ¿no? Es distinto. No, hay especies de animales que se convierten en reservorios de virus que pasan. Hay infecciones que son zootrópicas. Entonces pasan, el caso del VIH, un virus que aparece en reservorios son los monos, ¿no? del África. Y esos monos tienen el virus. Y por prácticas humanas, digamos en el África, que hacen sacrificios de monos en las cacerías, por eso pasó el virus a la especie humana. Bueno, y la costra, que es una lesión ya seca, que va permitiendo entonces pues, mostrar cómo va recuperando ya, digamos, esa piel, sus capas, ¿no? Entonces, esa es la costra. Bueno, aquí tenemos entonces, pues ya aquí esto no nos permite, como ven, ustedes lo van a ver cuando les mande, pero sí ven unas placas rojizas. La ven, ¿cierto? Yo las veo. Pues yo las veo acá. Usted la va a ver en su computador, pero no tengo la culpa que estos salones no los adapten pensando que ustedes reciben unas clases. Yo no sé quién ha pensado qué es lo que hacemos en los salones. No entiendo. Todos los salones son así. Y ese es el común denominador. Sufrimos por eso. De eso, Emanuel, pero si no las ponen, por eso digo yo, no sé quién es el que tiene que ver con los salones, porque no piensa que es el profesor el que está allá trabajando. Entonces digo yo, ¿será que ellos piensan que hacemos otras actividades distintas? La mácula, entonces la mácula es una lesión de un borde más bien fino, miren las sillas se observan, levantadas, son levantaditas y son duras a la palpación. Esa es una mácula. La mácula, perdón. La mácula es el eritema, digamos. Entonces aquí encontramos pústulas, ellas pueden estar con contenido hemorrágico, sanguinolento o con pus. Y miren la vesícula, está más roto. Estas vesículas entonces tienen contenido seroso. Dame cuenta que si tuviera miel, color de la miel, es la amarilla de la miel. Ahí sí se ve, o no la ve. Ya también. Y en los libros de la microbiología de A, de cualquier micro, van a ver bien esa lesión. Claro, si usted rompe esta vesícula, de aquí saca una muestra, el líquido vesicular. Y este líquido vesicular se manda al laboratorio, eso lo vimos, acuérdense, en el diagnóstico, y allá usted se puede detectar, se hace un cultivo, se pueden hacer pruebas moleculares, detección de material genético con PCR,
volvemos acá, que es un exantema, entonces ya habíamos dicho, ¿no? Y ese cambio de coloración en la piel pues se acompaña de un cuadro clínico, de unas manifestaciones que son producto de ¿qué? De la inflamación, de la invasión del virus, porque estos virus producen infecciones generalizadas. Entonces, vamos a diferenciar entre una infección generalizada, que es diferente a la infección localizada. Y pregunto, ¿cuál será la diferencia? Que ya invadió varios sistemas. En la generalizada ya invadido, ya es sistémica en varios sistemas del cuerpo. Entonces, la infección generalizada es la misma infección sistémica, ¿no? No sistematizada, sistémica. Como dice Raúl, sistémica. ¿Y por dónde ha logrado llegar a otros órganos del cuerpo? Circulación. Organismos. Entonces, sangre, linfa y por nervios, ¿no? Y la localizada, ¿dónde se queda? En el tejido primario, ¿sí o qué? Y es limitada. Muy bien. ¿Ves? Eso hay que tenerlo en cuenta de aquí en adelante también. Perdón. Sigamos. Sarampión, primer virus exantemático, el sarampión. Entonces el sarampión es un virus muy contagioso. Si usted determina por clínica, por examen clínico y por epidemiología que ese niño no está vacunado y tiene fiebre altísima, tiene tos, tiene inflamación conjuntival, ojos llorosos, rojos, fotofobia, o sea, aversión a la luz, pues estamos probablemente frente a un caso de sarampión. Y entonces toda esa zona, esas comunidades cerradas, ¿cuáles son las comunidades cerradas? Escuelas, colegios, jardines infantiles, son donde hayan hacinamientos, esas son comunidades cerradas. Tiene que declararla como zona de cuarentena y aislamiento, porque es muy contagioso. Es, digamos, el microorganismo de mayor contagiosidad. Sí, porque ellos producen los brotes, pero vamos a diferenciarlos. Entonces, aquí sí se van a tener que aprender esta clasificación taxonómica que hablábamos de Baltimore. Recuerdan que los virus se clasifican de acuerdo al tipo de material genético, el tipo de si es doble o simple la cadena, si es de polaridad positiva o negativa. Esa es la principal clasificación de los virus. En el curso pues vamos a ir mirando esa clasificación de Baltimore, pero lo vamos a ir clasificando de acuerdo a su tropismo. ¿Okay? Usted que no ve por qué se hace por allá también, de aquí cerca a Raúl. Bueno, entonces el virus del sarampión pertenece al orden de los mononegavirales. Ellos tienen, ustedes observan que aquí hay unos virus, familia Paramyxoviridae. Entonces en la familia el sufijo es viridae. Hay virus que tienen subfamilias, el sufijo es virinae, y el género, el sufijo es virus. Entonces el sarampión pertenece al género de los morbillivirus. Morbillivirus quiere decir que produce una alta capacidad de enfermedad por lo contagioso. Y la especie, el virus del sarampión. ¿Listo? Sigamos. Bueno, recordar o aprender la partícula viral. Entonces, ¿cómo está constituido este virus? Es un virus de material genético RNA de cadena simple, o sea, sencilla, lineal, no es segmentado. Profe Alba, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué servirá estos datos? Usted tiene que saber
ese virus, el material para mirar el funcionamiento de los antivirales, el comportamiento del virus en la infección, ¿ok? Y tenemos entonces aquí la partícula viral, el virus del sarampión. Él va a tener estas tres proteínas que son importantes. Esta proteína H es la proteína de la hemaglutinina. Esta proteína, como muchas de las partes que tienen los microorganismos, pueden servir como pruebas diagnósticas para detectarlas. Entonces la proteína H, que es la proteína de hemaglutinina, tiene esa capacidad de, cuando se cultiva el virus del sarampión, produce aglutinación de esos eritrocitos, tiene esa capacidad, entonces, y eso lo hace esta proteína, la hemaglutinina. Pero también tiene una proteína, la proteína de fusión, o sea, la que se une al receptor específico de la célula, y es esta proteína que encontramos aquí. Miren, la H está acá, las amarillitas, y estas rojitas son la proteína de fusión, y la proteína de matriz está aquí adentro. Esa proteína de matriz cumple funciones importantes durante el proceso de la replicación, todas ellas no están ahí de adorno, ellas cumplen unas funciones específicas. Entonces la proteína de matriz lo que ayuda al virus es en el momento en que él se desnuda y empieza el striptease, o sea, entra el material genético, empieza el material genético a desligarse, a desproveerse de su vestido, y esa proteína de matriz le ayuda. Bueno, vamos a la epidemiología. Entonces decimos que ese es el virus más contagioso. De hecho, es el microorganismo pues de mayor contagio en la especie humana. El hombre pues se ha estudiado como el único reservorio o hospedero natural del virus, y existen unos factores epidemiológicos importantes en los que pueden presentarse estos diferentes microorganismos. Entonces, el hacinamiento, esas comunidades cerradas, las deficiencias de los servicios sanitarios, y pues que no haya vacunación, porque todos estos virus son virus de la infancia. Entonces acuérdense que en las jornadas de vacunación pues están estas vacunas, la triple viral que va para rubeola, sarampión, rubeola y parvovirus. También pues está la vacuna de la varicela y la vacuna para la rubeola, que es la triple viral. Sigamos. Entonces, el año pasado ustedes escuchamos, vimos noticias, unos brotes en Estados Unidos de sarampión. Pero esos brotes, y sacando, digamos, una estadística actual, la Organización Mundial reporta ese número de casos, 1031 casos. Pero miren que esos casos están asociados es a la no vacunación. Entonces, eso nos muestra que la cobertura o las jornadas de vacunación han servido muchísimo a nivel del mundo. Y eso pues que en las Américas, ¿no? ¿Por qué en las Américas? Pues porque son países, digamos, subdesarrollados, son países donde se presentan factores más preponderantes que pueden, digamos, reportar estos casos. Muy bien, su transmisión son virus que se transmiten vía respiratoria. Entonces, el enfermo tose, estornuda y ahí va a transmitir el virus. O sea que lo hace de manera que es una vía horizontal, directa por los tractos, el tracto respiratorio, pero ¿cómo les parece que el virus del sarampión también puede transmitirse vía vertical? Vía vertical. Lo mismo el virus de la varicela, lo mismo el virus de la rubeola, es en el tercer trimestre teratogénico. Entonces, ahí sí como que obligatorio pues el aborto o algo, porque posterior ya pues el niño que nace de ahí
Ya cuando avanza, pues van a haber trastornos, ¿no? Las microcefalias, las pérdidas de audición, todos esos efectos secundarios en el niño, retraso mental. Bueno, el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces usted tiene que notificar sí o sí que hay un caso de sarampión. Ese caso de sarampión entonces es sospechoso cuando usted tiene un niño con una erupción o fiebre muy elevada, puede oscilar entre 39.6 a 40-41 grados. Tos, coriza es rinorrea o digamos congestión nasal, y fotofobia o enrojecimiento de las conjuntivas, y pues ese pacientico tiene aversión a la luz. A mí me dio de niña sarampión, no me acuerdo, a uno le encerraba, lo ponían en el cuarto. ¿Qué sentía con Sí, la luz? eso, no ¿Y- podía ver la luz. ¿Y usted había sido vacunada? No, me dio sarampión, no me habían vacunado todavía. ¿No la vi en ese momento? No me habían vacunado todavía. No la habían Sarampión. vacunado. Sí, no me habían vacunado, el sarampión me dio, ya generé respuesta natural. Sí, yo recuerdo, mi mamá no se encerró, pues claro, eso, lo encierran a uno y ya en un cuarto hasta que pase. Exacto. Madre. O sea que la tratamiento suyo fue el aislamiento. Sí, Y ya. y ya. No, y yo no podía ver la luz. Pero ¿qué sentía con la luz? Dolores y confusiones, y enrojecida. Ya se inflama el virus. Entonces, y cuando un niño tiene deficiencia de vitamina A, puede llevarlo a la ceguera. En esos casos. Entonces, listo, cuando usted ya tiene, digamos, esas sospechas, lo tiene que reportar. Pero puede encontrar casos confirmados por laboratorio. Titulación de anticuerpos y le dio positivo para IgM, para sarampión. Casos compatibles, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la sintomatología del cuadro clínico es muy semejante, es compatible con virus del sarampión. Caso importado, caso descartado, o encontró un brote. ¿Qué es coriza? Coriza es congestión nasal. Sí, la coriza es congestión nasal. Hay rinorrea. Sigamos. Ustedes deben reportar unas fichas que ustedes les entregan o de manera digital, que el médico tiene que llenar. Todo esto va pues para el Instituto Nacional, pues cada zona donde está, y eso ya lo claro, para notificación, porque eso posterior pues es para saber la epidemiología reciente y estudiar y pues combatir, ¿no?, todas esas enfermedades frente a qué pasa. Por eso esos datos, esos reportes de la Organización Mundial, porque cada país está encargado de hacer esos reportes, se manda, y lo mismo la Organización Mundial está totalmente contribuyendo y como veedora de los cumplimientos de todas esas normativas, y la OPS, que es la Organización Panamericana. Ellos, como dos entes que regulan a nivel mundial para principalmente los países de bajos recursos. Entonces, están pendientes. A hoy pues, se les han hecho muchas críticas a esas organizaciones porque ya han ido perdiendo su misión y su objetivo. Y están, digamos, yo me escuchaba a raíz de esas situaciones y todo que han habido en el país, hubo unos encuentros y decían, digamos, algunos miembros, esas organizaciones están constituidas como por 100 y pico de representantes y ya los objetivos se han ido perdiendo porque ya están como más hacia el lucro y el poder. Entonces ya y van como con otras misiones del poder político, y pues ya no les interesa que el pueblo, digamos, si está afuera, si es de poblaciones de países pues con recursos, pues, ya el 100% de la función no la cumple. Ahí sigue, pero bueno, estos son los
los informes que tienen que hacer. La fisiopatogénesis. Y les explico ahí, dejamos, ¿listo? Entonces, ¿qué significa fisiopatogénesis? Todos los procesos fisiológicos que suceden Todo en el la patogenia. proceso para entender el origen de esa patología y el cuadro clínico que presenta cada uno de esos, de la invasión de esos microorganismos. Entonces, el virus entra por el epitelio nasofaríngeo. Ya entendemos por qué. A partir entonces de gotitas que son expelidas a considerar el lunar de ese enfermo. Alcanza entonces el tejido linfático regional. Estamos en la linfa y de la linfa a la sangre no hay nada. Entonces ahí vamos a encontrar el sistema fagocítico mononuclear, estas células de la sangre, y ahí entonces encontramos la primera viremia. O sea, el primer momento en que el virus alcanza la sangre. Se llama viremia, acuérdense que les decía eso. Y como él alcanza el tejido linfático regional, ¿cuáles son, digamos, las zonas que están ahí más cercanas? Podemos entonces encontrar en algunos pacíficos linfoadenopatías. Linfoadenopatías, ¿qué es eso? Inflamación de los ganglios. Entonces, se pueden encontrar en unas exantemas más marcados que en otros. ¿Listo? Posteriormente alcanzó el sistema fagocítico mononuclear y ahí se replica, esa es su segunda viremia, y alcanzó la piel. Llega a la piel, a las capas de la piel, principalmente el sarampión en la dermis, presenta el eritema multiforme y vuelve entonces a ser excretado por tracto respiratorio, alcanza conjuntivas. Y por eso entonces entendemos de la coriza y entendemos de la inflamación a nivel de las conjuntivas. Dentro de las complicaciones puede alcanzar el sistema nervioso central y puede ir a los riñones. Pero esos son casos esporádicos. Ustedes saben que las complicaciones tienen que ver con factores que predisponen en el hospedero o por cambios que han habido, digamos, mutacionales en las cepas de esos microorganismos. Y ellos entonces van a producir para su diagnóstico, digamos, un efecto citopatogénico. Entonces producen células multinucleares gigantes con inclusiones eosinofílicas. Y finalmente pues destruyen las células, son virus líticos,